Van a repetir después de mí: amado Señor, Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues vamos a ver una charla que tiene que ver con una memoria litúrgica que acaba de, vamos a decir, hacerla obligatoria el Papa Francisco. Ya existía, pero no a este nivel que la ha puesto el Papa Francisco, que es la memoria litúrgica de María, Madre de la Iglesia. Ya ahora, para toda la Iglesia, es obligatoria celebrarla, y se va a celebrar el primer lunes después de Pentecostés, es decir, ya la acabamos de celebrar. El primer lunes después de Pentecostés se celebrará ya en toda la Iglesia la memoria litúrgica de María, Madre de la Iglesia, ¿verdad? Pero vamos a entender este gran misterio de María como Madre de la Iglesia, yendo un poquito primero a las razones, ¿verdad? Y vamos a ver cómo Dios ha tenido un proceso de perfeccionamiento en la misma Santísima Virgen. Porque como sabemos, María, uno de los dogmas marianos, es que es inmaculada. Pero eso no significa que no es perfeccionable. Los mismos ángeles que ya están salvados, ya están salvados. Vamos a decir, ¿qué les puede faltar si ya están salvados? Y todo lo que hacen por nosotros, especialmente nuestro ángel custodio, en el juicio final se les tomará en cuenta. Aún ya salvados, se les tomará en cuenta todo lo que hacen esos ángeles por nosotros. Igual los condenados, Los ángeles condenados o caídos ya están condenados. Pero todo lo que hagan para la perdición de las almas, así les va a ir el día del juicio final, ¿verdad? Entonces, la Virgen María, por muy inmaculada que ha sido, como ser humano, en su apertura al Espíritu Santo, cada vez la pureza que tenía, cada vez es más. Cada vez su santidad crecía. Ya ha habido un procedimiento, un proceso que Dios en su sabiduría y providencia lo ha tenido, ¿eh? Entonces el primer regalo de santidad, de perfección que Dios le dio a la Virgen es hacerla inmaculada, sin mancha del pecado original. Pero después, ese regalo de santidad, vamos a decir, esa perfección se vuelve aún más grande cuando ya concibe a Jesús en su vientre. Hasta antes de tener a Jesús en su vientre, vamos a decirlo, que tenía un nivel de santidad. En el momento que Jesús entra a su vientre, eso se eleva. Pero no se queda ahí. Lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Al ser madre de Jesús, toma la misión de ser madre de la Iglesia. Y con eso se eleva todavía más el nivel de santidad de la Virgen. Pero bueno, vamos a primero explicar cuestiones básicas, que es por eso quería que estuvieran al menos la mayoría, porque si no muchos se van a perder. Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Son cuestiones teológicas, son cuestiones doctrinales, e inclusive, aun cuando los pudiera explicar de manera teológica y doctrinal, siempre estamos tocando con el misterio, y en el misterio se entiende algo, pero hay algo más. Es más o menos como la neblina. En la neblina tú ves 1 metro nada más y después ya no ves. Caminas 1 metro y ya ves un poquito más, pero sigues sin ver más. Más o menos es así las cuestiones de Dios. Entendemos algo, pero cuando tú le entiendes, entiendes otra cosa, que es muchísimo más todavía lo que no entiendes. Pobre de aquel que cuando va entendiendo las cosas de Dios, no sé, se va creyendo la divina garza y cree que como que ya va metiendo a Dios en una cajita. Ya voy entendiendo. No. Los más sabios
Los que saben más de Dios cada vez son los más humildes porque dicen, impresionante, todo lo que ha avanzado y Dios es muchísimo más. Muchísimo más. Entonces, voy a explicarles primeramente para entender la maternidad divina de María. No voy a explicar, bueno, vamos a hacer una excepción. Vamos desde el punto de raíz. El primer punto que les dije de la santidad y la perfección que Cristo, que Dios en sí, en la Trinidad, ha dado a la Virgen es que es inmaculada. Explicamos rapidito la Inmaculada Concepción, el dogma de Inmaculada Concepción. Eso significa que no tuvo pecado original. Pero muchos protestantes te podrán decir a ti, oye, pero en la misma Biblia la Virgen dice, cuando dice en el Magnífica, Dios mi Salvador. Dios mi Salvador. ¿Se salva de qué? Del pecado. Y ustedes católicos están diciendo que María no pecó, que nació sin pecado original. Y ella en la misma Biblia dice que le dice a Dios, Dios mi Salvador. Entonces, ¿qué? ¿Tienen razón los protestantes? ¿O de qué salvó Dios a la Virgen? Vamos a entender que hay diferentes formas de salvar. Voy a poner un ejemplito muy sencillo. Díganme la calle o avenida más concurrida con más tráfico acá. La Broadway. La Broadway, ok. Imagínense que en hora pico yo voy caminando y de despistado, cuando están pase carros, llega una camioneta y ¡pum! Me da un buen empujón y me avienta 3 cuadras por allá. Estoy casi medio muriendo y de pronto alguien llega, me toca y me sana. ¿Esa persona me salvó de morir? Sí. ¿Sí, no? Eso somos nosotros. Nosotros estábamos heridos por el pecado, por las consecuencias del pecado original y por nuestros propios pecados. Y por culpa nuestra. No es que el carro vino a atropellarnos, nosotros nos pusimos para que fuéramos atropellados. Y llegó Jesús a rescatarnos de la consecuencia de eso. Pero también se puede salvar de otra manera, que eso es lo que aplicaría a la Virgen. Imagínense que nuevamente yo estoy por la Broadway y cuando está hay mucho tráfico y viene uno bien acelerado y yo voy a cruzar la calle y en el momento que me voy a bajar, que a punto voy a estar siendo un atropellado más, alguien me agarra del brazo y me jala y pasa el carro. A ese que me agarró y me jaló, ¿puedo decir que me salvó? Sí. Sí. Eso es más o menos, de manera muy imperfecta lo estoy explicando, pero para que entendamos qué pasó. La Virgen María sí fue salvada por Jesús. Entonces, ¿cómo? Pero tú dices que no tiene pecado. Fue salvada en el sentido que fue preservada del pecado original. A ella Dios le agarró el brazo antes de que pasara el carro. En el caso de nosotros, no, nosotros somos hasta la cara de chocados tenemos, ¿no? A nosotros sí nos tuvo que agarrar 3 cuadras por allá aventados, ¿no? Pero la Santísima Virgen sí la salvó. ¿De qué? De un pecado potencial. Vamos a decir, la Virgen pecó, entre comillas, potencialmente, no en el acto. Fue por prevención salvada. Entonces fíjate que no es contradictorio que la Virgen podamos decir que no tuvo pecado original y a la vez que ella diga en el Magnífica, Dios mi Salvador, porque ella fue salvada, sí, pero no fue salvada como nosotros. A ella le agarraron el bracito, véngase para acá, pasó el carro y no la atropelló. A nosotros pues ya todos atropellados, ¿verdad? Después viene la maternidad, les digo, se eleva lo que es nuestra Santísima Madre, se eleva con la maternidad, es decir, cuando concibe a Jesús en su vientre. Y es aquí donde les voy a explicar algunas cositas que vamos a ver si las puedo explicar lo más sencilla posible. Porque los protestantes suelen decir, no, María no es madre de Dios. Porque ellos no entienden la diferencia entre ser madre y ser creadora. No es lo mismo. ¿Tú eres creadora de tus hijos? No, porque para empezar, tú solita no puedes, necesitas de tu esposo.
¿Y el alma quién lo pone? ¿Quién la crea el alma? Dios. Si Dios no interviene de alguna manera, vamos a decirlo que estamos solamente en el aspecto físico. O sea, tú pones un óvulo, tu esposo el esperma, pero nosotros no somos perritos. Los animales tienen alma, pero alma animal. Los seres humanos tenemos alma, pero alma espiritual, que tiene memoria, intelecto, voluntad. Sería muy largo explicarles toda esa parte, pero ¿eso quién lo pone? Dios. Y eso es único e irrepetible. Fíjate, físicamente no. Físicamente tú puedes tener gemelos y físicamente son igualitos. Sí, los gemelos son igualitos. Pero ¿tienen la misma alma? No. Cada alma es única e irrepetible. Y por eso en esta parte es donde interviene Dios. Entonces, para empezar, tú como mamá, tú no puedes decir que eres creadora de tus hijos. No, tú eres madre de tus hijos. Es decir, tú gestaste en tu vientre a esos niños, ¿verdad? Y los diste a luz. Entonces, ¿qué pasa para entender? La primera cosa le tendremos que decir a nuestros hermanos protestantes, a ver, no confundas. Nosotros como católicos no decimos que María creó a la segunda persona de la Trinidad, porque la segunda persona de la Trinidad desde la eternidad siempre ha existido. Dios siempre ha existido. No hubo un momento en donde comenzó a existir, siempre ha existido. ¿Y Jesús es Dios? Sí. Entonces, nosotros no estamos diciendo que María creó a Jesús, sino que es madre de Jesús. Y si Jesús es verdadero Dios, pues por tanto María es madre de Dios. Pero por si alguno tiene problemita para entender esto, vamos a entender una cuestión. Hay esta cuestión, para los que quieran ponerle dato, a este misterio de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre se le llama unión hipostática. Unión hipostática, ese es el misterio, unión hipostática. Y vamos a explicarlo de esta manerita. Mira. Primero les voy a explicar dos conceptos. El primer concepto es naturaleza. Y el segundo concepto es persona. Para poder entender lo que pasa en Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre. Y por qué la Virgen verdaderamente es madre de Dios. Vamos primero con naturaleza. La naturaleza es la esencia de un ser. Responde una pregunta para hacérselos fácil. Si quieren saber qué es la naturaleza, se tiene que responder a la pregunta: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Un animal. ¿Qué es esto? Un ser humano. ¿Qué es esto? Un ángel. ¿Qué es esto? Es la naturaleza, ¿va? La persona responde una pregunta. Bueno, vamos a ponerlo aquí para que responde a la pregunta: ¿qué es esto? Y la persona responde a la pregunta: ¿quién es este? La naturaleza, por ejemplo, afecta pues eso a animales, cosas, y por eso podemos decir: ¿qué es esto? Esto es animal, esto es piedra, esto es ser humano. Estamos definiendo la naturaleza, lo esencial, lo esencial, lo esencial. Ahora, cuando nos metemos en el caso de la persona, estamos diciendo: ¿quién es este? Y aquí tenemos que decir que hay solamente tres tipos de personas. Tres tipos de personas. La divina, la angélica y la humana. Aunque a tu perrito lo llames Firulais y le pongas nombre, ¿quién es este? Firulais. Pero el perro no es persona, no es persona. Solamente podemos decir: es un perro. El nombre como tal es una cuestión meramente pues para poderlo identificar como tal.
Porque realmente el concepto de persona solamente aplica a la naturaleza divina. Por ejemplo, nosotros que decimos que hay un solo Dios, pero en ¿tres qué? Personas. O sea, existen personas divinas, que sabemos que solamente son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los ángeles son personas también. Son personas, tanto los salvados como los condenados son personas. Y los seres humanos somos personas, ¿no? Entonces, resumiendo un poquito, la naturaleza te habla de la esencia. ¿Qué es esto? La persona es, ¿quién es este? Este es Dios, este es ángel, Dios Padre, Dios Hijo, porque estamos hablando ya de identidad, Dios Espíritu Santo. ¿Quién es este? Es el ángel Miguel, ángel Rafael, arcángel Miguel, etc. ¿Quién es este? Carlos, Pedro, etc. Porque nosotros somos personas. Voy a pasarme rapidito a la parte de Jesús. De Jesús, ¿qué decimos? Jesús, ¿cuántas naturalezas tiene? 2. La humana y la divina. Porque también en esta parte, espero no estarlos haciendo mucho rollo, ¿eh? Pero, o sea, hay naturaleza divina, humana, y aquí podemos animal, vegetal, etcétera, ¿va? Esto es para que no se confundan cuando aquí esta parte del ser humano, ¿va? Como persona. O sea, el ser humano, hay naturaleza humana y personas humanas. La única cosa que no puede haber naturaleza animal, por decirlo, y personas animales. No, los animales no son personas, ¿va? Entonces, pero no hacerles mucho rollo con esto. Jesús tiene 2 naturalezas, la humana y la divina. Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. La naturaleza responde a la pregunta, ¿qué es esto? Tú cuando ves a Jesús y te dicen, ¿qué es esto? Esto es Dios y hombre. Tiene 2 naturalezas Jesús. Si le preguntamos sobre Jesús, ¿pero quién es este? Este es Jesucristo. Entonces Jesús, el único yo que tiene, es un yo, Jesús, tiene 2 naturalezas. La manera como lo voy a explicar es aquí, mira. Es como si fuera un tipo mariposa. Esto sería más o menos Jesús, para poderlo entender un poquito. Ya vemos que tiene un tallo, una mariposa, y tiene 2 alas. Jesús tiene una persona que se llama Jesús, o segunda persona de la Trinidad, o Cristo, llámenle como le llamen. Pero el único Jesús, la única persona de la Santísima Trinidad, el único yo que tiene Jesús, es este. Pero tiene 2 naturalezas, humana, y la he querido poner como una ala cerrada, porque la humanidad tiene sus límites, pero también es Dios, tiene su naturaleza divina. Y aquí lo pongo abierta la ala, porque para podernos decir, eso no tiene límite. Entonces Jesús es una persona, la única persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el único Jesucristo que salió del vientre de la Virgen María, pero ese mismo tiene 2 naturalezas, humana y divina. Esto es Jesús. Jesús es una persona, pero con 2 naturalezas. Ahora, los protestantes llegan a decirte, no, es que María es madre solamente de la parte humana. Solamente es madre de la parte humana. Volvemos a decir, ¿qué es lo que te hace madre? Lo que te hace madre es gestar, estrictamente hablando, en tu vientre y dar a luz. Una mujer que gesta a un hijo, podemos hablar de maternidad si tú adoptas, pero ¿cómo se llama? Maternidad adoptiva. De hecho, por ejemplo, nosotros somos hijos adoptivos del Padre. Fuimos adoptados. Porque el único hijo natural de Dios, ¿quién es? Jesús. Nosotros somos hijos adoptivos, ¿no? Entonces,
en el caso de la Virgen, entonces, de la Virgen, cuando dices, no, es que solamente es de la parte humana de Jesús, ella no es madre de Dios, solamente es madre de la parte humana de Jesús. Esto es una blasfemia, es una ofensa. Yo sé que ellos no lo hacen por ofender a mismo Jesús, imagínense, ellos creen. Pero que se van entendiendo de que cuando dicen eso, están partiendo a Jesús. Están diciendo que haz de cuenta que en el vientre de la Virgen María solamente había esto y no esto. Y es que es cuestión de lógica. A ver, el bebecito que tenía dentro, ¿quién es? Jesús. Y ese Jesús, ¿cuántas naturalezas tenía? Dos, humana y divina. Por lo tanto, ella, la Virgen, podría decir, estoy embarazada de la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Podría decirlo? Sí. Porque ese único Jesús tiene naturaleza divina. Y cuando dio a luz solamente a Jesús así como partido, nada más de aquí para acá. No. Cuando dio a luz a Jesús, vino completito, es decir, con su parte divina. Si el ser humano, el ser Jesús, la persona de Jesús, que María tenía en su vientre, es Dios y lo da a luz, es que es por lógica. María es madre de Dios. La cuestión que tenemos que entender, o sea, tendrían que entender ellos, es de que no estamos diciendo que María creó a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Eso nunca lo estamos diciendo nosotros. Porque la segunda persona de la Santísima Trinidad siempre ha existido. Pero María es madre, porque gestó a Jesús en su vientre. Ese Jesús que no solamente es hombre, sino que es también verdadero Dios. Verdadero Dios. María es verdadera madre de Dios. Entonces no se dejen primeramente confundir con esta parte, ¿verdad? Porque los protestantes, pues, les digo, primeramente confunden lo que implica ser madre y lo que implica ser creadora. Nosotros nunca estamos diciendo que María es creadora de Jesús. Estamos diciendo que es madre. Porque el único Jesús que existe, la única persona de Jesús que existe, en donde no puedes despegar su naturaleza humana ni su naturaleza divina, aunque no se mezclan, estuvo en el vientre de la Virgen. Dio a luz la Virgen al único Jesús que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero bueno, pasemos a lo más importante, que es lo del tema principal. Les digo, el Señor agració a la Virgen, primero haciéndola inmaculada, después madre de Dios. Y no le bastó eso, le dio una misión que llegará hasta los fines de los tiempos. O sea, la Virgen no acabó su tarea en el momento en que ya gestó a Jesús y listo. No. Es más, ella está al pie de la cruz. Después en Pentecostés ayuda a la iglesia. Pero después, cuando fue asunta al cielo, sigue con una misión todavía más grande, que es ser madre de la iglesia. Ahora, ¿cómo podemos probar esto de que es madre de la iglesia? Es madre de la iglesia porque María, volvemos, es madre de Jesús. Y Jesús es la única persona de Jesús, es verdadero Dios y verdadero hombre. Y ese Jesús dijo que iba a permanecer en una presencia mística, que es lo que habla San Pablo. Él es la cabeza y el cuerpo de Jesús místico, ¿quién es? La iglesia. Que San Pablo dice que todos estamos conectados. De que unos son manos y unos son pies, etcétera, pero todos son parte de un cuerpo místico en donde Jesús es la cabeza. Eso es importante porque nuestros hermanos protestantes, muchos aman mucho a Jesús, pero a Jesús, el que vivió 33 años nada más. Después aman a un Jesús, pero partido, solamente aman la cabeza y se olvidan que ese Jesús
que resucitó y ascendió, sigue existiendo también en un cuerpo místico, que es la iglesia. Es decir, si María es madre de Jesús completo. Y ese Jesús completo ahora nos está diciendo que Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Es decir, cuando nació, vamos a decir, el aspecto físico, cuando nació Jesús del vientre de la Virgen solamente podría decir: soy madre de sus ojitos, de su pelito, de sus orejas y de su boquita. No sé, se oye hasta ridículo. ¿De cada parte del cuerpo de Jesús, María era madre? Sí. Sí. Ahora, si Jesús existe también teniendo un cuerpo místico y María sigue siendo por toda la eternidad madre de ese Jesús, y ese cuerpo místico somos nosotros, ¿María es madre de nosotros? Sí. Es ridículo decir: yo sigo amando a Jesús solamente la cabeza, ¿va? No me importa el cuerpo. Espérate. Eso es ridículo. Y tan ridículo es que, fíjate, cuando Jesús ya había ascendido a los cielos y que San Pablo estaba persiguiendo la iglesia, y que dice la gente mal, porque en la Biblia nunca dice que iba en caballo, pero bueno, todos lo suben al caballo, el pobre Pablo. Chance, no sé, iba en bicicleta o no, tú vas a ver. Lo que sí sabemos es que se dio un trancazo, ¿va? Del impacto cuando se les apareció Jesús. Y Jesús le dice: ojo, ¿por qué me persigues? ¿San Pablo perseguía a Jesús? Sí. No. Ya había resucitado, ya había inclusive ascendido al cielo. Él no iba atrás de Jesús. Él iba atrás ¿de quién? De los cristianos, de la iglesia. Y fíjate cómo le dice Jesús. Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjate, no le dijo: ¿por qué estás persiguiendo a mi iglesia? No. ¿Por qué me persigues? Es una de las muestras en donde Jesús habla de que Él está incompleto si le quitas la iglesia. Esto sirva por algunos que son muy comodinos. Dicen: no, yo sí soy creyente, yo creo en Dios, etcétera, pero no creo en la iglesia. Estás diciendo una estupidez. Alguien que dice que cree en Cristo y no en la iglesia está diciendo una estupidez. Porque el mismo Cristo le dice a San Pablo: ¿por qué me persigues? San Pablo le pudo haber respondido: pero si yo no te persigo a ti, yo persigo a tu iglesia. Y Jesús puede decir lo mismo: pero mi iglesia es mi cuerpo místico, del cual yo soy cabeza. Si persigues a la iglesia, me persigues a mí. Si me persigues a mí, persigues a la iglesia. Que eso también hay que decirlo. Hay gente que se dice de la iglesia y pueden estar ofendiendo a Jesús en la Eucaristía, etcétera, y ni se sienten ofendidos. No pasa nada. ¿Será que eso es posible? De un lado y de otro. Tú no puedes decir amar a Cristo y no amar a la iglesia. Y tú no puedes decir amar a la iglesia sin amar a Cristo. De ida y vuelta, no se puede. Entonces, la Virgen es madre de la iglesia, no porque los papas vieron muy romántico decir: pues vamos a ponerle, se oye bonito, María va a ser madre de la iglesia. No, es porque es verdadero. Porque María sigue siendo la madre de Jesús. Ese Jesús que ahora también tiene un cuerpo místico que es la iglesia. Por lo tanto, no es una cuestión romanticona, es la verdad. María es madre de la iglesia, porque su Hijo, Jesucristo, es cabeza y su cuerpo ahora es la iglesia. Y como María, así como cuando lo dio a luz, no solamente le dijo a los del pueblo: ¿saben qué? Soy madre de las orejitas de este niño o del ojito de este niño. No, de todo su cuerpo. Ahora la Virgen puede decir: no solamente soy madre de la cabeza mística de Jesús, que es Él, sino de todo su cuerpo. Esto, desafortunadamente, los protestantes no lo entienden, ¿verdad? Ellos, les digo, tienen mucho amor por Jesús muchas veces, ¿verdad? Pero tienen un amor bastante cortado, mutilado.
Lo peor es ver católicos que teniendo fe católica se parezcan más a los protestantes que a los católicos. La fe de un católico es tan amplia, tan grande, lo abarca. Fíjense, los protestantes siempre se van en esto no, son muy prohibitivos, ¿verdad? La sola fe, la sola Biblia, etc. ¿Y qué dice la iglesia? La iglesia dice, no, fe y acciones, ¿va? Y obras. No solamente es Biblia, magisterio de la iglesia. La iglesia es tan sabia que quiere meter todo integral, porque Jesús es Señor de todo. Y entonces a nosotros nosotros nos decimos, ay, yo amo mucho a ese Jesús que vivió por 33 años. No, yo amo a Jesús aún ahora, ese Jesús que tiene un cuerpo místico que es la iglesia. Y yo amo la iglesia porque amo a Jesucristo, porque no puedo separarlo a Él, que es la cabeza de su cuerpo. Y yo amo a su cuerpo porque es la manera de demostrar que amo a la cabeza. Fíjense también otro texto, Mateo 25. Hay personas que muy rezanderas, muy de sacramentos, muy espirituales, muy intelectuales, muy formadas, muy doctrinales, etc. Pero les vale un pepino el sufriente. Pues les tocaría leer un poquito Mateo 25. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y no me vestiste. Fui inmigrante, forastero, extranjero y no me recibiste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Y dice la Sagrada Escritura, ¿y cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, enfermo, en la cárcel, desnudo? Cuanto no lo hiciste con uno de estos pequeños, no lo hiciste conmigo. No lo hiciste conmigo. Entonces eso también es una parte para reflexionar. Y el mejor ejemplo es la Santísima Virgen. La Santísima Virgen no se quedó como decir, ay, yo soy madre de Jesús, del ser humano que tiene doble naturaleza humana y divina, que vivió por 33 años aquí, ese es mi hijito. No. Ella tiene un corazón tan grande, que sigue amando a su hijo y que ahora su hijo tiene un cuerpo místico, que es la iglesia, está al servicio de la iglesia, la Virgen. Ustedes que son servidores, tendríamos que encomendarnos muchísimo más de lo que lo hacemos a la Santísima Virgen, porque ella es la servidora de servidoras, porque no solamente sirvió a Jesús por 33 años, hasta el día de hoy lo sigue sirviendo, y muy en especial en su cuerpo místico, por la ayuda que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces el Papa San Pío X decía esto sobre María, Madre de la Iglesia. Fíjense, decía el Papa San Pío X, ¿no es María Madre de Cristo? ¿Es María Madre de Cristo? ¿Qué le podremos decir al Papa San Pío X? Sí, ya les expliqué, ¿verdad? Y el Papa dice, entonces ella es, por tanto, nuestra Madre. Si es Madre de Cristo, es Madre de la Iglesia en automático. Sigue diciendo el Papa San Pío X, porque hay que sentar que Jesús, verbo hecho carne, es a la vez salvador del género humano. Pero en tanto que el hombre Dios tiene un cuerpo como los otros hombres, como redentor de nuestra raza, tiene un cuerpo místico, que no es otro que la sociedad de los cristianos unidos a Él por la fe. Es decir, como persona tiene su cuerpo, tuvo sus ojos, sigue teniendo sus ojos Jesús. Jesús tiene todavía su cuerpo y lo va a tener por toda la eternidad. La diferencia es que ahora su cuerpo está resucitado, glorificado. Y sabemos que un cuerpo glorificado, pues bueno, en la Sagrada Escritura vemos que ni siquiera lo identificaban, que estaban cerradas las puertas y Él entró, pero no era un espíritu, porque lo pudieron tocar, sus llagas. Inclusive les pidió algo de comer. Un cuerpo glorificado no necesita de qué comer. Ahí lo puso como un signo, ¿va? Pero vamos, no era un fantasma. Su cuerpo. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo resucitado ya no seguía por las leyes de la física que nosotros nos seguimos guiando. Pero Jesús
Vamos, esto es para que estremecernos. Precisamente porque Jesús tiene un cuerpo resucitado, no es un solamente alguien espiritual, así, porque yo le he escuchado a varios protestantes que ellos, y eso es gravísimo, eso es una falta de respeto a la resurrección de Jesús. Muchos protestantes yo les he escuchado que Jesús solamente está en el cielo de forma espiritual. Eso es una absoluta estupidez y ofensa ante la resurrección de Jesús. Los protestantes que se atreven a decir eso se están poniendo del lado de un montón de ateos y de ciertos canales supuestamente científicos en donde te dicen que posiblemente encontraron la tumba de Jesús y los restos de Jesús. ¿Existen los restos de Jesús? No, porque verdaderamente su cuerpo resucitó. Los protestantes que dicen que Jesús solamente está espiritualmente en el cielo están pegándole al misterio de la resurrección. Seguramente sin saberlo, pero que se enteren que es una grave ofensa a la resurrección del Señor. Entonces, como persona tiene su cuerpo y ahora lo sigue teniendo, pero resucitado. Pero como Salvador tiene un cuerpo místico, y es ahí donde nosotros entramos, ¿no? Que es lo que dice aquí el Papa San Pío X. Porque hay que sentar que Jesús, verbo hecho carne, es a la vez el Salvador del género humano. Pero en tanto que el hombre Dios tiene un cuerpo como los otros hombres, como redentor de nuestra raza, tiene un cuerpo místico, que no es otro que la sociedad de los cristianos unidos a Él por la fe, la iglesia. Muchos formamos en Cristo un cuerpo, Romanos capítulo 12. Pero la Virgen no concibió solo al Hijo de Dios para que recibiendo de ella naturaleza humana, se hiciese hombre, sino también para que mediante esta naturaleza recibida de ella, fuese el Salvador de los hombres. María es madre de la iglesia, ¿por qué? Porque no solamente colaboró con la parte de su humanidad, sino porque ese bebito que salió tenía una misión. ¿Cuál misión? ¿Cuál era la misión de Jesús? Salvar. Salvar. Entonces no solamente es madre de el ser humano, que es Dios y hombre verdadero, sino de ese ser humano que tuvo una misión que es salvar. Ella es madre del Salvador. Y en su misión de salvación de Jesús es donde se da esto del cuerpo místico. Por lo tanto, ella es madre nuestra. No, ella no solamente fue madre simplemente del cuerpecito físico de Jesús, sino de ese cuerpecito que nos salvó. Dice el Papa San Pío X, lo cual explica las palabras de los ángeles a los pastores: hoy os ha nacido un Salvador, que es Cristo Señor. Los ángeles no dijeron: hoy nació Jesús, este que tiene dos patitas, dos piernitas, dos bracitos, etc. No. Este bebito es Salvador. Y si María es madre de este bebito, está siendo madre ¿de quién? Del Salvador. Y por la salvación que nos vino a traer es que existe la iglesia. Por lo tanto, María es madre de la iglesia, porque no solamente es madre del cuerpecito de Jesús, sino de la misión que Jesús vino a dar. Y ahí es donde entramos. Sigue diciendo el Papa San Pío X. También pues en el casto seno de la Virgen, donde Jesús tomó carne mortal, adquirió un cuerpo místico formado por todos aquellos que debían creer en Él. Es decir, es interesante. Esto, bueno, yo ahorita lo voy a explicar un poquito más adelante. Esto es como para estremecerse. Cuando se iba formando Jesús, sus nervios, sus músculos en el vientre de la Virgen María, esos nervios son los nervios y los músculos del Salvador. Es decir, que espiritualmente la Virgen también nos empezó a gestar. Conforme Jesús iba desarrollando en su vientre, espiritualmente nos iba adoptando como hijos, ¿va? Vamos a verlo ahorita un poquito más adelante. Y se puede decir que teniendo a Jesús en su seno, María llevaba también en él a todos aquellos para quienes la vida del Salvador encerraba la vida. Jesús vino a salvarnos. Y ese Jesús, cuando se desarrollaba en el vientre de la Virgen María, nos tenía ya
vamos a decirlo, en su mente y en su corazón. Y si Jesús nos tenía en su mente y en su corazón para salvarnos, ya desde que se iba formando en el vientre de la Virgen María, nosotros estábamos de alguna manera en el vientre de la Virgen, Esto es como para dar infinitamente gracias a Dios de este gran misterio. Cada uno de nosotros, por estar profundamente en la misión de Jesús, que Jesús vino por nosotros, nosotros estábamos en el vientre de la Virgen María. Porque donde está Jesús, estábamos nosotros. Venía por nosotros. Y se puede decir que teniendo a Jesús en su seno, María llevaba también en él a todos aquellos para quienes la vida del Salvador encerraba la vida. Por lo tanto, todos los que unidos a Cristo somos, como dice el apóstol, miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, Efesios 5, hemos nacido del seno de la Virgen, al modo de un cuerpo unido a su cabeza. Por esto somos llamados, en sentido espiritual y místico, hijos de María. Nosotros evidentemente no somos hijos carnales de la Virgen, porque nosotros no estuvimos en el vientre carnalmente hablando en el vientre de la Virgen, pero espiritualmente sí, porque si Jesús sí estaba en su vientre, y Jesús desde el momento mismo de su concepción comenzó a salvarnos. ¿Culminó la salvación en qué momento? En el sacrificio de la cruz. Vamos a decirlo de esta manera: la Virgen nos gestó por 33 años. El parto espiritual de la Virgen de nosotros fue en la cruz. No sé cuánto haya durado el parto de Jesús en Belén. Pudieron ser minutos, horas, no sabemos. Sabemos, ahorita les voy a explicar un poquito de eso. Sabemos que no fue un parto como el natural, como el que tiene cualquier mujer, ¿verdad? Pero ¿cuánto duró? No sabemos. Pero independientemente de lo que haya durado, si te gusta que 1 hora duró en salir Jesús del vientre de la Virgen. Nosotros que somos hijos espirituales de la Virgen, por la misión de salvación que tenía Jesús, ¿cuándo se cumple la salvación? En el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Vamos a decir que espiritualmente la Virgen nos dio a luz en el misterio de la muerte y resurrección de Jesús. Ahí es ya cuando espiritualmente nosotros terminamos por nacer. Salimos. Hemos nacido del seno de la Virgen al modo de un cuerpo unido a su cabeza. Por eso estamos llamados en sentido espiritual y místico hijos de María. Y ella, por su parte, nuestra madre común. Madre espiritual, sí, dice San Agustín, pero madre realmente de los miembros de Cristo, que somos nosotros. No es una cuestión romanticona de decirle, ay, se oye bonito decirle madre a la Virgen. No, es que verdaderamente nuestra madre, verdaderamente, aunque espiritualmente nos gestó en el vientre, mientras Jesús se formaba en su vientre, verdaderamente nos dio a luz en el momento que Jesús nos terminó salvando. O sea, no es una cuestión romántica, verdaderamente la Virgen nos gestó en su vientre, aunque espiritualmente, y nos dio a luz, no físicamente, sino espiritualmente, ¿verdad? Esto es grande, muy, muy, muy grande. Les podía citar otros papas, pero bueno, se me ha ido un poquito el tiempo, me voy a ir adelantando a otras cosas más importantes. María, entonces, por lo tanto, si es madre de Jesús, es madre de Jesús, Jesús completo. Y Jesús es la cabeza de un cuerpo místico, que el cuerpo místico es la iglesia. Pero aquí viene una cosa que todavía engrandece este misterio de María como madre de la iglesia, que es, la iglesia tiene 3 dimensiones. Porque ahorita que les estaba diciendo de cómo nos gestó, de cómo es nuestra madre, quizá nosotros no estamos pensando en nosotros. Pero la iglesia no solamente somos los que estamos aquí. ¿Cuáles son las 3 dimensiones de la iglesia? De la única iglesia de Jesús tiene 3 dimensiones. La primera dimensión es la iglesia triunfante. ¿Quiénes son la iglesia triunfante? Los que están en el cielo. Todos los que están en el cielo, canonizados o no canonizados, si tu abuelito está en el cielo,
Está en el mismo cielo que San Francisco de Asís. A San Francisco de Asís lo conocemos porque lo canonizaron. Pero tu abuelo no le pide nada a San Francisco de Asís. Está salvado, está en el cielo. Esa iglesia del cielo triunfante, por eso se llama, que ya triunfó. Esos son iglesias, siguen siendo iglesia. ¿Y adivina qué? María es madre de ellos entonces también. María es madre de ellos. Por cierto, no les terminé de mencionar una cosa con esto del cuerpo resucitado de Jesús, que le estaba poniendo el ejemplo. Que les digo que es para estremecerse. Jesús tiene un cuerpo, pero ya resucitado. Pero al fin y al cabo, cuerpo. No como los protestantes dicen que se contradicen. Los protestantes dicen que no, es que es un cuerpo espiritual, es una tontería. Cuerpo siempre es material. No existe cuerpo espiritual. En la antigüedad se le llamaba cuerpo espiritual a lo que llamamos cuerpo místico. Eso es diferente. Pero el cuerpo siempre es material. Ahora, la materia del cuerpo de Jesús está transformada, está glorificada. No es igual a la de nosotros, ¿verdad? Pero, ¿por qué les mencionaba esto? Porque esto significa que si tú y yo nos salvamos, cuando estemos en el cielo, físicamente vamos a poder abrazar a Jesús. Así como abrazas a tus niñitos, físicamente tú vas a poderle darle un abrazo a Jesús. Porque Él tiene sus brazos, glorificados, pero tiene sus brazos. Claro, se los vas a dar hasta que resucite tu cuerpo. Todos los que están en el cielo, ahorita solamente están en su alma. Y estrictamente no pueden abrazar a Jesús. Espiritualmente sí, pero físicamente no, todavía no tienen su cuerpo. Cuando venga la segunda venida de Jesús, la parucía, y venga el juicio y resuciten, vamos a recuperar nuestro cuerpo, pero ya glorificado, un cuerpo resucitado. Y ahí sí, si tú estás en el cielo, literalmente podrás abrazar a Jesús con tu cuerpo. Eso es tremendo. Y podrás abrazar a la Santísima Virgen. No espiritualmente, físicamente. Claro, si te salvas. Porque si te condenas, los que están en el infierno ya están sufriendo y achicharrándose espiritualmente. Cuando resucite su cuerpo, desafortunadamente también físicamente van a padecer, no solamente espiritualmente. Por eso no es un juego el infierno. Y eso por toda la eternidad, Hoy, los que están ya condenados solamente están sufriendo espiritualmente. Pero va a resucitar su cuerpo, porque los de ellos también va a resucitar. Pero para condenación. Es decir, que los que están condenados no solamente van a sufrir espiritualmente, sino físicamente. Y los que están en el cielo no solamente van a gozar espiritualmente como ya están gozando ahora, sino van a gozar físicamente con su cuerpo glorificado. En fin, me acelero con esto. Entonces les decía, María es madre de la iglesia, pero la iglesia tiene 3 dimensiones. La primera es la iglesia triunfante. O sea, no es cursilería. San Francisco de Asís, San Martín de Porres, inclusive los propios ángeles, sin problema le dicen en el cielo a la Virgen, mamá. Porque ellos son parte de la iglesia, aunque de la iglesia en su dimensión triunfante. ¿Cuál es el segundo nivel de la iglesia? La iglesia purgante. Ella es mamá de todos los que están en el purgatorio. ¿Por qué? Porque también los protestantes nos calumnian diciendo que nosotros nos inventamos el purgatorio y que es una cosa como entre el cielo y el infierno. No. Los del purgatorio están salvados. El purgatorio es salvación. No es un lugar medio. Todos los del purgatorio están salvados. El problema es que no pueden pasar. La Sagrada Escritura dice que nadie pasa si no está completamente limpio. En este sentido, o salvo una gracia específica que de Dios. Pero bien más, las consecuencias de nuestros pecados se tienen que reparar o aquí o allá. Purgatorio. Por eso se llama purgatorio, porque purgamos no el pecado, las consecuencias del pecado. Si tú mueres en pecado, ¿para dónde te vas? ¿Para dónde te vas a ir? Al infierno.
Entonces en el purgatorio ya estás salvado porque no moriste en pecado, pero están los que no alcanzaron a reparar las consecuencias de su pecado aquí en la tierra. Por cualquier cosa yo les recomiendo que mejor las reparemos aquí, ¿verdad? Porque siempre es un poquito más complicado andar reparando allá en el purgatorio, ¿verdad? Pero bueno, ellos también son iglesia. Y si María es madre de la iglesia, es de la iglesia completa. Entonces no solamente es mamá de los que están ya en el cielo, sino es mamá de los que están en el purgatorio. Por eso es la mejor intercesora, la Santísima Virgen, por las almas que están en el purgatorio. Por eso es buenísimo cuando rezamos y meditamos los misterios del Santo Rosario, ofrecerlos por las almas del purgatorio. Porque si hay alguien que ama tanto a las personas que están en el purgatorio, es la mamá de esos que están en el purgatorio, que se llama María. Y el tercer nivel o dimensión de la iglesia es la iglesia militante. Militante viene de militar, ¿verdad? De militas, que sí significa que todo está en la batalla. ¿Y quiénes son la iglesia militante? Nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros los que todos estamos en la friega. Entonces la Virgen es madre de la iglesia, pero de la iglesia completa. Es madre de todos los santos que ya están allá en el cielo. Es madre de los que están en el purgatorio. Y es madre de nosotros. Porque estas tres dimensiones es la única iglesia de Jesucristo, ¿eh? La única iglesia. Y eso es algo que también es bien interesante. Dice el Papa Pío XI: María, la Santísima Reina de los Apóstoles, habiendo recibido en el Calvario a todos los hombres en su regazo maternal, no menos se preocupa y ama a los que ignoran haber sido redimidos por Cristo, que a los que felizmente disfrutan ya de los beneficios de la redención. Eso significa que también hay vamos a decirlo, no es una cuarta dimensión, ¿no? Es, vamos a decirlo, una área diferente de la iglesia. Hay algunos que son parte de la iglesia potencialmente, es decir, todos están llamados a ser miembros de la iglesia. Por eso la iglesia, la Virgen, mete las manos hasta por aquellos que no son ni de la iglesia triunfante, ni de la iglesia purgante, ni de la militante, sino aquellos que todavía no son parte de la iglesia, los considera potencialmente como sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos están llamados a ser parte de la iglesia. O sea, va con los que están fuera también. Van con los que están fuera. De los únicos que evidentemente ya perdieron esa parte de que María sea madre son los que están en el infierno. Porque nosotros somos hijos de la Virgen por estar unidos a Jesús. Los que están en el infierno libremente se han querido separar de la cabeza. Ellos mismitos, si eran dedos, se mutilaron. Y si tú estás separado de Jesús, ya María ya no es tu madre. Por eso no hay cosa más tonta que ver a un católico, no sé, a una señora que quiere tanto a la Virgen y tiene su Virgencita de Guadalupe y reza el Santo Rosario, pero ni va a misa, no es una persona eucarística, no atiende a los sacramentos donde está la vida de Jesús en los sacramentos. Esa persona tiene que revisar su devoción mariana, porque lo más seguro es que está teniendo una devoción equivocada o supersticiosa. ¿Cómo yo compruebo a alguien que verdaderamente ama a la Virgen María? Que está parando en Jesús. Porque la única misión de la Virgen es lo que les dijo en las bodas de Caná a los servidores: hagan lo que Él les diga. Es imposible decir yo quiero a la Virgen María y no estés parando con Jesús, porque la única misión y tarea que tiene la Virgen es llevarte a Jesús. Los protestantes siempre se ponen roñosos con esto, de que, pero la Santa Biblia dice que Jesús es el único mediador entre los seres humanos y Dios. Nosotros decimos lo mismo. Es más, se contradicen un poco, Ellos dicen mucho esto porque dicen, no, la Virgen no puede interceder y los santos no pueden interceder. A ver, espérate. Tú puedes interceder
por tu hermano de iglesia, por tu pastor. Sí, pero todavía están vivos. Ok, pero estamos de acuerdo. ¿Ellos aceptan la intercesión entre ellos? Sí, ellos pueden interceder. Ellos no te lo van a negar, porque está en la misma Biblia. A ver, explícame. Entonces, ¿por qué en la Biblia dice, cuando me sacas este versículo, dice que Jesús es el único? Único es único. Entonces tú tampoco eres intercesor ni de aquí, ni de allá, ni de... No. ¿O no será que no estás queriendo entender bien las cosas? ¿Eh? El único puente que reparó la división que tenía el género humano con Dios, está claro que es Jesucristo. Y eso lo decimos los católicos. El único salvador, el único mediador es Jesús. Pero para que lo entiendan más claramente, Jesús es el único y más perfecta vía para llegar al Padre. Pero la más perfecta vía para llegar a Jesús, adivina quién es. La Virgen. La Virgen. O sea, el puente, el único puente para llegar al Padre se llama Jesucristo. El puente más hermoso y más perfecto. ¿Puedes llegar a Jesús de otras formas sin la Virgen? Sí. Pero una más perfecta, hasta más fácil, más amorosa que llegar a Jesús por la Virgen, no la hay. Te pongo un ejemplito así sencillo. Si tú le dices a un protestante, si tú estás entre comer camarones o pulpo y no sabes, los dos son buenos, y de pronto ves a Jesús en la otra mesa comiendo pulpo, ¿qué agarras? Te dices, pues si el Hijo de Dios agarró pulpo, por algo debe ser. Digo, los dos también, ¿verdad? Si como camarones me sigo nutriendo. No estamos hablando aquí de pecado. No, aquí estamos hablando de dos cosas buenas. Pero si quiero agarrar la mejor, y veo a Jesús que agarró pulpo, ¿tú qué agarras? Si quieres la mejor, pulpo. Los que digan camarones, no es que se vayan a condenar ni nada, o sea, se van a nutrir, etc. Pero los que están aspirando siempre a hacer lo mejor, tú lo imitas a Jesús. Y si agarró pulpo, pues ¿tú qué agarras? Pues pulpo. Pues ahora imagínate, si Jesús, para venirnos a salvar, pudo haber llegado de muchas maneras. Él eligió el vientre de la Virgen, pero pudo haber llegado de muchas maneras. Vamos a caricaturizarlo un poco. Si Jesús, para llegar a ti, llegó en taxi, y ahora tú tienes que llegar a Jesús, ¿qué agarras? ¿Te caminas, avión, taxi, autobús? Taxi, ¿por qué? Porque Jesús lleva en taxi. Algo tiene que tener, exactamente. Si Jesús, entre todas las opciones que tiene, quiso llegar en taxi, hombre, tú ahora que tienes que llegar a Jesús, Jesús te da la libertad de que llegues a pie, en patineta, en bicicleta, en avión, en jet, helicóptero. Tienes la libertad. Pero el que quiere hacerlo mejor se va a lo más sencillo y a lo más fácil. A ver, ¿cómo llegó Jesús a mí? En taxi. ¿Cuál será la mejor forma de llegar a Jesús? Pues yo podría decir, pues el avión es más rápido. Pero espérate, por algo no lo agarró el avión Jesús, sino se quiso venir en taxi. Ahora apliquémoslo a lo que verdaderamente pasó. ¿Cuál fue el medio por el que nos llegó Jesús? La Santísima Virgen. Sería muy tonto decir yo que por algo nosotros los católicos creemos que la mejor vía para llegar a Jesús es la Santísima Virgen. Porque Jesús pudo llegar de otra manera, saltándose a la Virgen sin problema, Él es Dios. Pero por algo quiso elegir a esa mujer. El que tiene un poquito de cerebro dice, hombre, yo elijo la misma manera con la cual Él vino a mí. Tan sencillo como eso. Los que no quieran, tranquilos, no los estamos mandando al infierno. Mientras estén buscando a Jesús, listo. Pero vas a llegar o más tarde, o más cansado, o va a haber otra cosa. ¿Por qué? Porque lo perfecto es la vía que Él eligió. Y si tú eliges la misma vía para llegar a Él, ¿te estarás equivocando? No. Entonces está claro,
Jesús es el único camino para el Padre. Pero el camino más bello, más perfecto, más amoroso para llegar a Jesús es el camino que Él eligió para llegar a nosotros, que ese se llama la Santísima Virgen María, ¿no? Cuando María dio a luz, como les decía, se anunciaba también el parto de la iglesia. Y aquí les voy a mencionar una cuestión que puede escandalizar quizá a más de uno. Hay muchos predicadores que dicen el texto de Apocalipsis 12. De hecho, vamos a leerlo rapidito. Creo que lo puse acá. Sí, miren. Lo leo rapidito. En el capítulo 12 del Apocalipsis dice: un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. ¿Quién es esa mujer? María. Pues no. ¿Cómo no ha visto, hermano, a la Virgen de Guadalupe? Está igualita. Estrictamente hablando, no es la Virgen. Ahorita les doy razones bíblicas y exegéticas. Pero la misma palabra de Dios da un punto en donde no puede ser la Virgen. Ahorita vamos a ver. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta. Hasta ahí no hay problema. ¿La Virgen estuvo encinta? Sí. Y grita con dolores de parto. ¿La Virgen tuvo dolores de parto? Sí. No. No tuvo dolores de parto. Precisamente por ser inmaculada. Los dolores de parto son consecuencia del pecado original. Entonces no es la Virgen esta. No es la Virgen, estrictamente hablando, bíblicamente hablando, no es la Virgen. Ya les adelanto un poquito el estudio. Aquí se está haciendo referencia a la iglesia, al nuevo pueblo de Israel, ¿va? A los redimidos, ¿va? En donde están guiados por las 12 tribus, nuevas tribus con los 12 apóstoles, las 12 nuevas tribus de Israel, que son las 12 estrellas. Eso es el significado real, bíblico así. Pero ¿por qué la iglesia sigue tomando este texto, por ejemplo, para el Día de la Virgen de Guadalupe? O la iglesia sigue diciendo que esta es la Virgen. En el sentido espiritual, sí es la Virgen. ¿Por qué? Aquí viene lo más hermoso, que lo van a entender con todo lo que les he dicho de que es María, Madre de la Iglesia. María es Madre de la Iglesia, pero nos gestó en su vientre y nos parió espiritualmente. Y en este sentido, sí padeció por nosotros. Hasta llega el profeta y le dice que su corazón será atravesado. En las apariciones, por ejemplo, aprobadas por la iglesia, vemos que la Virgen sufre. O sea, en el parto espiritual que la Virgen tiene con nosotros en la iglesia, sí está sufriendo. Pero es que también Jesús sigue sufriendo. Que eso a veces no lo entienden los protestantes. No, Jesús dijo, todo está cumplido. Ya Jesús es victorioso y todo eso. Listo, está victorioso, pero Jesús sigue sufriendo porque su cuerpo místico sigue sufriendo. Y si sufre el cuerpo, sufre la cabeza. Ciertamente no es un sufrimiento como el que sintió por los latigazos. ¿Por qué? Porque ya su cuerpo no sufre, está glorioso. Pero místicamente Jesús sigue sufriendo, desde luego. Y lo peor es que los protestantes no creen en esto cuando hasta la misma Sagrada Escritura, San Pablo dice que con sus sufrimientos completa lo que le falta a la pasión de Cristo. No, pues que la pasión de Cristo ya estaba perfecta y completa. La pasión como acto histórico estuvo completa, ya no hay que agregarle nada más. Jesús derramó la última gota de sangre y a eso no le podemos agregar absolutamente nada, lo dio todo, está perfecto. Pero hasta que no venga su segunda venida, dice en la misma Sagrada Escritura, la iglesia está como gestándose. Y dice que hasta la misma
creación está clamando, está gimiendo. Y Jesús no está en el cielo tomándose una margarita diciendo, pues mira, están sufriendo ya, pues ya que terminen los últimos tiempos, vamos y los ayudamos, ¿no? Mientras sigan padeciendo su cuerpo místico, que somos nosotros, Jesús sigue sufriendo. Aunque no es un sufrimiento físico, es místico, pero al fin y al cabo, sufrimiento. Jesús sigue sufriendo, desde luego. Entonces la Virgen en Apocalipsis 12 sí es la Virgen en cuanto a la aplicación espiritual. La aplicación meramente bíblica no se está refiriendo a eso porque la Virgen no tuvo dolores de parto. Pero la Virgen tiene dolores de partos espirituales por nosotros, desde luego. Desde luego. Y si somos honestos, son hasta más dolorosos que los físicos. Digo, no saquen el cobre, ¿eh? Pero las mamás, si tienen algún hijo que lo hayan tenido de parto natural, ¿los dolores de parto les dolieron? Sí. Y luego, ¿cómo le llaman la inyeccioncita esta? Que dicen que arde como chile, aquí en la espalda. La epidural, ¿qué le llaman? ¿Les dolió de casualidad esa? Sí. Ok. Ahora, espero que no sea el caso. Si lo hacen, pues lo dejamos en privado. Pero si tienes un hijo descarriado, dime, ¿qué te duele más? ¿Ese hijo que está descarriado o los dolores de parto que tuviste? El hijo descarriado. Ok. El dolor espiritual es mucho más grande que el físico. Así que no podemos decir, ay, pues mira, la Virgen se salvó, ni siquiera le dolió los dolores de parto, no tuvo los dolores de parto cuando nació Jesús. No, pero tiene unos más graves y más duros, porque tú estás sufriendo por tu hijo Pedrito, o chance de tus 5 hijos, 4 tienes descarriados, y tú estás sufriendo 4 dolores espirituales fuertes. Pero yo no sé si te has puesto a pensar, si María es madre de la iglesia y sufre espiritualmente por sus hijos, por tanto sufre por todos los descarriados, no está sufriendo por 4. ¿Por cuántos estará sufriendo la Santísima Virgen espiritualmente? Y tú como mamá, ¿te crees que eres la que más sufre en el mundo y haces drama y casi te avientas en el piso y eres la más dolida porque tus hijos, tus 4 hijitos que están descarriados? Hombre, o sea, mira a la Santísima Virgen con la valentía que tiene, no está sufriendo por 4, sino por un montonal más. Y no se da de víctima y no hace chantaje. Se pone a trabajar para la salvación de sus hijos. Cosa que muchas madres no hacen. Creen que los van a recuperar con chantaje y con simplemente lloriquear. Yo no te estoy quitando tu derecho a llorar, pero mínimo que llores delante del Santísimo. Y que seas de una perseverancia en la oración. Y que muestres caridad. La Virgen, fíjate, en esa parte nos pone el ejemplo, ¿eh? Y en este sentido ella sí tiene sus dolores de parto por todos los que de alguna manera están descarriados o no aman a Jesús como lo deberían amar, porque eso es un dolor también grande. Imagínate que tu hijo no está descarriado, pero no te ama. No me vas a decir que, pues no, pues está bien, con que no esté descarriado. Si tú eres honesta, tú dices, hombre, ¿cómo me encantaría que mi hijo me correspondiera en el amor? Pues igual, la Virgen no solamente sufre por los descarriados, sino sufren por aquellos que no están descarriados, pero no aman tanto a Jesús como lo deberían de amar. Por eso ella es la mejor vía para llegar a Jesús. Porque si tú quieres amar a Jesús, la mejor forma es siempre ir a ella. ¿Hay alguna persona que ha amado más a Jesús que ella? No. Es más, esto hasta en las relaciones, bueno, no sé cómo lo hayan llevado sus relaciones de noviazgo, ¿eh? Pero bueno, supongamos, yo soy soltero. Y si quiero conocer más supongamos que tuviera novia, a una novia,
¿qué consejo me recomendarían? ¿Cómo yo podría conocer más no sé, a Petronila, que es que quiero engancharme a Petronila, que va, para que sea una novia y consentirla, para saber sus gustos? ¿Qué me recomiendan? Pues mira, conoce a tus papás, ¿verdad? Ellos son los que la conocen mejor, entre lo bueno y lo malo, ¿ah? Imagínate, si tú quieres conocer más a Jesús, saber qué es lo que más le gusta a Jesús, amarlo, pero de la manera que Jesús se siente más cómodo, que más le gusta, ¿a quién creen que tendremos que ir? ¿Quién es la que lo conoce arriba y abajo a Jesús? La Virgen. Por eso, pues a mí me da un poquito de pena, ¿eh? Por nuestros hermanos protestantes, ¿eh? Que se pierden. Muchos, les digo, aman mucho a Jesús, muchos aman mucho a Jesús, pero ojalá tuvieran la humildad de reconocer que podrían amar todavía más a Jesús si se acercaran a la Virgen. De hecho, muchos han vuelto a la Iglesia Católica o se han convertido, si han sido siempre protestantes, cuando encuentran a la Virgen. Pero precisamente porque aman tanto a Jesús, que dicen, es que yo no me conformo por amar a mucho a Jesús, yo quiero amarlo lo más posible. Y se dan cuenta que no hay mejor forma de amar a Jesús hasta el top del top del top, que acercándose a aquella persona que ha sido la que más lo ha amado, que es la Santísima Virgen. Ya vamos terminando, Si María es madre de la Iglesia, significa, porque es madre de Jesús, significa que todo lo que hizo por Jesús lo va a hacer por nosotros. ¿Alguien se imagina que la Virgen dejó de alimentar a Jesús por ver la novela? Está llorando el niño de hambre, ¿no? Y ella se sentó a ver su novela. No. Esto nos debe dar esperanza en la intercesión que tiene la Virgen por nosotros. Y por eso también nos tenemos que acercar a su intercesión. Porque si ella es madre de nosotros porque es madre de Jesús, y a Jesús no lo dejó morir de hambre, imagínate que no va a ser por ti. No solamente por hambre material, sino sobre todo hambre espiritual. Ella no nos quiere desnutridos espiritualmente. También podemos pedirle por nuestras necesidades materiales, pero sobre todo tendremos que pedirle para que estemos alimentados espiritualmente. La Virgen habrá cuidado a Jesús, sobre todo cuando estaba súper pequeñito. ¿Y te crees que si lo hizo por Jesús y por Jesús nosotros somos sus hijos espirituales, no te va a cuidar si realmente vas a su regazo? Aquí es donde caben aquellas hermosas palabras que le dijo a Juan Diego, ¿eh? No estoy yo aquí que soy tu madre. No estás en el cruce de mis brazos. Que eso significa, fíjense, cuando cruce los brazos estás hablando a la altura del corazón. ¿Quién es el corazón de la Virgen? ¿Quién es el corazón de la Virgen? Jesús. Cuando la Virgen de Guadalupe le está diciendo a Juan Diego, no estás en el cruce de mis brazos, es decir, no estás cerquita de Jesús precisamente porque ahí te llevo yo. ¿Alguien critica, por ejemplo, a la Santísima Virgen en su aparición de Guadalupe? Como si fuera una cuestión de que, pues la Virgen, ustedes fanáticos de la Virgen, ¿y dónde está Jesús? Bueno, pues no han leído el Nicarmopoa, porque la Virgen desde un principio le dice a Juan Diego que vaya con el obispo para que le hagan su casita. Para ella, no. Dice, para ahí darles mi amor persona. ¿Qué es el amor persona de la Virgen? Jesús. La Virgen no quiso la basílica para ella, sino para darnos ¿a quién? A Jesús. Cuando le dijo Juan Diego, no estoy aquí que soy tu madre, no estás bajo mi regazo, bajo el cruce de mis brazos, es decir, no estás cerquita de quien es mi corazón, que es Jesús. Por eso les digo, lo voy a repetir por enésima vez, es una devoción supersticiosa, equivocada, aquellos que aman mucho a la Virgen y no son personas eucarísticas. Y que no son personas que arden por la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y que no arden por amor a Jesús. Revisa esa devoción mariana, ahí no está la Virgen. La Virgen siempre te lleva al cruce de sus brazos, que es donde tiene Jesús.
que es donde lo mecía, ¿va? Conclusiones. Evidentemente hay otro texto que nos ayuda a entender que María es madre de la iglesia, que es el gesto simbólico que tuvo Jesús en la cruz. Que estando en la cruz le dice, muchos dicen mal el texto, no le dice, hijo, ahí está tu madre, madre, ahí está tu hijo. Así no dijo Jesús. A Juan no le dice hijo, le dice, y volviéndose al discípulo, le dijo, ahí está tu madre. Y madre, ahí está tu hijo, ahí sí, ¿no? Esto significa varias cosas. Una, Juan era el discípulo amado de Jesús, el consentido. ¿Qué significa? Que los discípulos preferidos de Jesús, a esos les encarga su mamá. Yo solamente me imagino un protestante abajo de la cruz. Imagínate que en lugar de Juan, y que Jesús le dijera, ahí tienes a tu madre. Ya me imagino al protestante, no, yo solamente te quiero a ti, Jesús, yo no quiero a tu madre. Tú solamente, Jesús. Encárgasela a otro, ¿va? Ella simplemente fue un vaso que tú usaste y que pero es igualita que todos los seres humanos. Que es prácticamente lo que terminan diciendo siempre de la Virgen. Pero si la grabación que estoy haciendo la ve un protestante y ama a Jesús, ¿creen que se atrevería a decirle eso a Jesús? Jesús te está dando su madre y que le digas, no, es una simple mujer, encárgasela a otro, etcétera. Yo solito, tú y yo solitos, Jesús, nada más. No, sin intermediarios. ¿Qué me das tu madre? No, yo solito contigo. Y si hubieras hecho eso, ¿quién puede decir que esa persona ama a Jesús? No, Jesús le da su madre al discípulo amado. A los que ama más Jesús, les encomienda también a su madre, ¿no? Y esto es muy importante porque ella es madre de la iglesia, madre de la iglesia. Vamos a terminar haciendo una oración. ¿Será que podemos... ¿Se apagan todas las luces completas? Vamos a dejar solamente algunas prendidas para poder hacer esta oración. Les voy a pedir primero ahorita que cierren sus ojos, ¿no? Sí, está bien. Está bien. Cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración. Pero vamos a tratar de usar nuestra imaginación para profundizar ahora en la oración, no solamente en aprendizaje, como lo hemos visto, este gran regalo de que María es nuestra madre. Y lo primero que te voy a pedir, que en tu imaginación traigas a la Virgen en su cuarto, en su casa, en el momento que se le está apareciendo el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel. Te la puedes imaginar de rodillas o sentada en sus piernas, orando, con alrededor de 15 años, que es lo que tenía, 14, 15 años. Una muchachita. Trata de imaginártela en la cabeza, la Santísima Virgen. Así. Callada, orando. Y de pronto hay una luz muy fuerte, que es el arcángel Gabriel. Y le da el anuncio de que va a ser madre de Jesús. Y en el momento que ella acepta, diciendo, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, sale una luz mucho más fuerte, pero de su vientre. Ha concebido a Jesús.
E imagínate una bolita luminosa en el vientre de la Virgen María. Ese es Jesús. Ahí está. Ya es un ser humano unicelular que solamente se necesita estar desarrollando, pero ya es un ser humano. Claro, verdaderamente Dios también. Pero imagínatelo como una bolita luminosa en el vientre de la Virgen. Es decir, la estás viendo ahorita la Virgen por fuera, ahora métete a su vientre y ve esa bolita luminosa que es Jesús. Quédate mirando, estás ahí en el vientre de la Virgen. Y como les había dicho, en ese momento en donde Jesús ya está en el vientre, ya nos tiene a nosotros en su mente, porque se ha querido encarnar precisamente para salvarnos. Es decir, que ya en su pensamiento Él nos tenía. Es decir, que ahí ya estamos con Jesús. Pero ahora vamos a aprovechar que ya estamos ahí adentro del vientre de la Virgen junto a Jesús para hacer una oración de petición. Porque muchas veces, muchos de los problemas y fragilidades y debilidades que tenemos vienen desde el vientre materno. Muy posiblemente tú no toleras a tu papá, que quizá nunca te ha ofendido o te ha agredido, pero cuando tú estabas en el vientre de tu mamá, sí maltrató a tu mamá. Y eso te afectó. Entonces, ahora que estás en el vientre de la Virgen, junto a Jesús, en silencio con tus propias palabras, puedes decirle: Señor, sáname de cualquier resentimiento, odio, aversión a mi padre o a mi madre. Solamente tú sabes cómo me gestaron, en qué condiciones. Si cuando tuvieron relaciones sexuales fue dentro del matrimonio o fue con irresponsabilidad. Si mi padre verdaderamente fue apoyo de mi mamá. No sé si inclusive me quisieron abortar o inclusive me despreciaron, aunque después se hayan arrepentido y me hayan dejado nacer. Pero ya el hecho de que me hayan querido abortar, eso me afectó posiblemente. Solamente tú sabes, Señor, las heridas que yo tengo respecto a mi papá y a mi mamá, que vienen desde el vientre. Ahora que estoy en el vientre de la Virgen, juntito a ti, sáname de cualquier herida que me hayan provocado mi padre y mi madre mientras yo me gestaba en su vientre de mi madre. El vientre de la Virgen es puro, limpia cualquier impureza también. Es decir, posiblemente muchos de mis desórdenes sexuales, de cualquier tipo de desorden sexual, pueden venir desde el vientre materno. Por lo tanto, ahora que estoy en el vientre de la Santísima Virgen junto a ti, sáname de todas las heridas sexuales que vengo arrastrando y que tienen su raíz en el momento en que yo me estaba gestando en el vientre de mi madre. También, tú como ser humano necesitabas ser afianzado en tu identidad de varón, porque Jesús fue varón de varones, verdadero varón, y ahí contribuyó mucho San José. Ahora que estoy en el vientre de la Santísima Virgen, te pido que me reafirmes, sobre todo porque posiblemente mi baja percepción de mí, que me considero nada, que me considero basura, fue precisamente porque desde el vientre yo salía sobrando para muchos.
ahora que estoy en el vientre de la Virgen María, en un vientre puro, limpio, junto a ti, sáname de cualquier imagen equivocada que tenga yo de mí mismo. O sea, porque yo me siento lo más grande y eso me sirve para humillar a los otros, o porque siempre ando menospreciándome. No, dame la humildad, sáname y dame la humildad, porque la humildad es andar en la verdad. Ni creerme más de lo que soy, pero tampoco creerme menos de lo que soy. Sáname, porque posiblemente mis excesos en la percepción que tengo yo de mí mismo o de mí misma, mis excesos, tanto de creerme más o de creerme menos, pueden venir del vientre. Y ahora que estoy en el vientre de la Virgen, tú afírmame realmente lo que soy, para no andar mendigándole cariño a nadie, pero tampoco para creerme más de lo que soy al punto de estar humillando o despreciando a otros. Quédate ahora en tu imaginación, ahora esa bolita que es Jesús luminosa, y tú estás en el vientre, ahora únete a ella. Puedes como imaginarte que abrazas esa bolita que es Jesús en el vientre de la Virgen, y ya no le digas nada, solamente guardemos silencio, un silencio para que Él haga lo que tenga que darnos en este momento. Finalmente vamos a hacer una oración que es conocida posiblemente de todos, pero en atención a alguna persona que no la sepa, la vas repitiendo después de mí. Aunque te la sepas, no la vayas diciendo junto conmigo, sino siempre después de mí, en respeto a aquellas personas que pudieran no saberse esta oración. Repites después de mí. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes. Y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto, vamos a empezar nuevamente porque no podemos entender que no seamos solidarios con los demás. Aunque te la sepas, ten la humildad de repetirla después de mí. No estás aquí para impresionar. Seguramente te sabes esta oración o muchas más. Ten la humildad de unirte a tus hermanos. Vamos a repetirla nuevamente. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes. Y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto. Como verdadera madre. Haz que nos bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, si quieres podemos prender las luces.